No sé si a alguno de ustedes les pasa lo mismo que a mí, que a veces llegan esas preguntas existenciales antes de irte a dormir o mientras estás por ahí esperando en algún lugar. Una de esas preguntas es ¿por qué en este país se presentan la mayor cantidad de tiroteos, de masacres, y en específico en universidades o en escuelas de primaria? Claramente en muchas otras partes del mundo ocurren cosas desastrosas, pero cuando hablamos de tiroteos, de masacre, es Estados Unidos quien realmente lo lidera. Adán asesinó a 26 personas, 20 niños entre los 6 y los 8 años, 6 adultos, y allí se encontró su propia madre. Hola, soy May y hoy hablaremos acerca del caso de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook. Es un tiroteo que ocurrió a manos de Adán Lanza. Nació el 22 de abril de 1992 en Newton. Adán vivió una infancia feliz junto a sus padres Peter y Nancy Lanza e igualmente su hermano Ryan. Pero al pasar el tiempo, hubieron ciertos detalles que lo diferenciaban del resto de personas. En su infancia estudió en la primaria Sandy Hook, la cual estaba a tan solo 8 kilómetros de su casa, donde años más tarde, en la misma escuela que estudió, perpetraría uno de los tiroteos más famosos de esta nación. Después continuó la secundaria en la high school, pero según algunos datos, no tuvo una muy buena conexión con los demás compañeros. Así que por esto, él terminó su escuela en la casa. Tal vez te parezca algo loco si te digo que este chico sí interactuó 5 veces durante todo un año con sus compañeros de escuela. Es mucho, pero es real. Por todo esto, aunque él continuó en la high school con sus estudios de secundaria, según algunas fuentes él tuvo bastantes burlas de acuerdo a su apariencia, aunque no interactuara con otros, porque era bastante delgado. En la mañana del 14 de diciembre del 2012, Adán Lanza, ya con 20 años, entra a la habitación de su madre. Allí le dispara 4 veces, roba sus armas y a la vez su auto, y se dirige a la escuela Sandy Hook. Recientemente la escuela había diseñado un nuevo mecanismo de seguridad, en el cual debías ser registrado para poder ingresar una vez ya se cerraran las puertas a la hora de entrada del colegio, y debías reportarte, había un timbre para que te pudieras reportar y asimismo ser escrito como un visitante. En ese momento se dice que la entrada, las puertas se cerraban a las 9:30 y Adán llegó a las 9:35, por lo que se podría pensar que su idea era llegar justo en el momento de la entrada del colegio. Así que cuando llegó, las puertas ya estaban cerradas y Adán no iba a tocar el timbre y decir: hola, aquí estoy, revísenme, y estas armas son para jugar. Así que lo que hizo fue abrir fuego ante las puertas de vidrio para lograr ingresar a la escuela. Claramente al hacer esto no iba a ser algo tan silencioso, así que inmediatamente la directora y la psicóloga de la escuela salieron a revisar qué pasaba. Y la subdirectora, al verlas que salían, también quiso unírseles, pero en ese momento inmediatamente Adán las vio, les disparó. No hubo ningún momento siquiera que dijeran alguna palabra. Inmediatamente mueren la directora y la psicóloga. La única superviviente en ese momento fue la subdirectora Natalie. Las primeras llamadas a la policía se realizan después de estos ruidos. Se supone que a las 9:35 y que la policía llegó 5 minutos después. Adán tan solo había dado un pequeño paso de lo que tenía en mente realizar en esa mañana. Así que Adán continuó su camino y entra al primer salón, el de la maestra Lauren.
En este salón mata a un total de 14 niños, la maestra y la profesora asistente. De este salón solamente sobrevivió una niña de tan solo 6 años y logró sobrevivir porque fingió estar muerta en medio de los cuerpos de sus compañeros. Una situación bastante tensa y inimaginable, y uno no espera que un niño de esta edad pase por esto. Cuando se reunió con su madre, las palabras de la niña fueron las siguientes: mamá, yo estoy viva, pero todos mis amigos han muerto. Las trabajadoras de la biblioteca lograron esconder a un total de 18 niños en un lugar que la escuela tenía para emergencias. Varias profesoras estaban escondiendo a sus estudiantes para lograr salvarse. En ese momento, Adam entra al aula de la profesora Victoria Soto. Ella había alcanzado a esconder varios niños en el armario y en el baño del salón, pero no a todos. Y algunos estaban, mientras tanto, escondiéndose en sus propios pupitres, debajo de sus pupitres. En ese momento, cuando Adam entra, en ese preciso momento el arma se le atasca y allí 6 niños lograron escapar de este salón. Entonces Victoria, la maestra, se dirige hacia este chico y le dice que los niños estaban en el auditorio. Lastimosamente, a como ella dice esto, varios niños pensaron que ya era momento de levantarse y salen de sus pupitres, y es allí cuando nuevamente Adam prende fuego. Allí varios niños fueron también víctimas de este chico. En este salón incluso se encontró que el cuerpo de la asistente de la maestra estaba cubriendo al de un niño. Probablemente intentó salvarle la vida, pero lastimosamente ambos murieron. Cuando Adam está en este salón, él escuchó cuando la policía se acercaba. Es por esto que en ese preciso instante Adam decide quitarse la vida de un disparo en la cabeza. El último disparo que se escuchó fue a las 10:40 de la mañana, con el que se presume fue con el cual él se suicidó. Así que este chico planeaba una masacre mucho más grande, pero al sentirse acorralado por la policía, decidió terminarlo en este momento. Las víctimas en total fueron 8 niños y 12 niñas. Todas las víctimas adultas fueron mujeres. Y registraron la escuela por lo menos 4 veces, mientras intentaban encontrar un segundo tirador. Los examinadores médicos de Nueva York despacharon una morgue móvil para poder atender esta gran emergencia y triste que se estaba presentando. Durante toda la noche fueron los cuerpos identificados, empezaron a llegar familiares para intentar encontrar si sus niños estaban entre los rescatados, en el refugio o en la morgue. Después de que pasó toda la evacuación, de que encontraron el cuerpo de este chico, junto a él, aparte de encontrarlo con las armas, lo encontraron con una identificación como Ryan Lanza, es decir que él se dirigió a hacer este cometido no con su identificación, sino con la identificación de su hermano. Pero luego de pasar todo el proceso, identificar que se trataba era de su hermano y que él era Adam Lanza, es así como llegan hasta su casa. Y allí es donde encuentran el cuerpo de su madre. Allí encontraron muchísima más información acerca de este chico. Incluso tenía una lista de más de 500 tiroteos famosos a nivel de la historia, que poco a poco iba acumulando. Adam, antes de salir de su casa, destruyó por completo su ordenador para que no fueran encontradas más pistas o información acerca de lo que había en lo recóndito de su cabeza. ¿Se acuerdan cuando les hablé acerca de las grandes habilidades que tenía Adam para entablar una conversación? Una de las personas que dio información a la policía fue la hermana
de su madre, es decir, la tía de Adam. Y su madre hace tan solo 3 meses atrás le había reiterado a su hermana que llevaba 3 meses sin hablar con su hijo, que solo se comunicaban por correo electrónico. ¿Escuchan eso? Solo se comunicaban por correo electrónico estando dentro de la misma casa. ¿Tú crees que yo voy a dejar que mi hijo no hable conmigo, que no me abra la puerta y que tan solo me hable por correo electrónico? Es así como vamos viendo ciertas cosas de su familia que apoyaban mucho más a la rara personalidad de este chico. Dentro de la información que se encontró en la casa, lograron encontrar que sostenía comunicación con una chica netamente virtual. Es decir, la única persona con la que llegó a hablar. Así que inmediatamente se comunicaron con esta chica. Y ella les dio sin ningún problema toda la información que llegó a intercambiar con este chico. Y decía que tenía una gran fascinación por los tiroteos. Y que también este chico tenía problemas con la comida. Es más, decía que no había ropa que le quedara. También afirmó que entendía la postura de los tiradores y que de algún modo entendía sus razones. Decía que la sociedad estaba dañada y que antes ellos habían ayudado a todas estas personas a liberarse del mundo, incluidos los niños. Su padre declaró ante la New Yorker diciendo que hubiera deseado que su hijo nunca hubiera nacido, para que nunca hubiera matado a la cantidad de personas que mató y dejando ese poco de corazones heridos y que nunca iban a poder llenarse esos vacíos. Y él afirma que de él haber estado en casa, su hijo también lo hubiera matado. Y afirma que los 4 tiros que le dio a su madre fueron por cada uno de la familia: papá, mamá, su hermano y él mismo. A medida que pasó la infancia de Adam, poco a poco empezó a desarrollar ciertas actitudes que lo diferenciaban de los demás. Es de esta forma como lo llevan al médico y a su vez a un especialista, y allí se determina que él sufría del síndrome de Asperger, que es algo relacionado al autismo, pero no es un autismo totalmente desarrollado. Por así decirlo, lo consideraban algo inofensivo. Así que el niño tuvo que empezar a cierto tratamiento, el cual realmente fue muy descuidado por su familia. El hecho que más consternó y hizo cambiar la actitud de Adam fue cuando sus padres entraron en proceso de divorcio. Al comienzo, su padre se fue de la casa y Nancy logró quedar con la casa y quedó con sus 2 hijos. Pero luego de esto su hermano Ryan se muda junto a su padre y también empieza su vida universitaria y queda netamente con su madre. Ahora, Nancy era una mujer amante a las armas y amante a la caza, así que Adam sabía manejar todas estas armas a la perfección. No había ninguna de ellas que no supiera, porque su madre se había encargado de enseñarle muy bien. O sea, se preocupaba en que su hijo aprendiera a manejar cada una de esas armas a la perfección, pero no se preocupaba por continuar el tratamiento de su hijo, porque realmente no era alguien del todo normal. Así que el no ir a tratamiento hizo que su problema cada día continuara más. Y de hecho, su comportamiento de dejar que su hijo hiciera lo que quisiera lo empeoró. Adam no le daba mucho que hacer saliendo a fiestas o no llegar a casa, mantenía en su casa, pero en su propia casa dejaba que hiciera lo que quisiera. 3 meses sin hablarle a su propia madre. Es decir, que cada día este chico se aisló más y más y más de la sociedad, donde pudo haber tenido todo tipo de pensamientos. Y claramente su padre, en medio de la distancia, podría estar preguntando si su hijo estaba llevando el tratamiento. Pero él mismo, ante las noticias, aceptó que hace mucho tiempo su hijo había dejado de recibir tratamiento
y que sí habían comportamientos que lo diferenciaban de las demás personas. Entonces pensaba, ¿será que esto se debe a la libertad que hay en este país para adquirir armas, a diferencia de otros países que no es legal la portabilidad de armas? Pero también pensaba, hey, las personas que cometen esto no es solamente culpa de las armas. Las personas que están haciendo esto están mal del coco, o sea, les falta un tornillo. Así que realmente no puede ser solamente, aunque claramente sí tiene algo que ver en que sea tan fácil adquirir un arma, sí, pero también van como muchas cosas que tal vez se vean en que sean familias superpuestas en una gran posición y a raíz de esto haya una ausencia en su crecimiento de amor en su familia y se desarrollen mucho más estos problemas psicológicos. Es así como termina esta historia, que aunque pasen los años no se podrá olvidar. Fueron muchas víctimas, muchos niños muertos. Es más, por orden presidencial esta escuela fue demolida, nunca más se volvieron a hacer allí actos de educación. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo video.